Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo al momento en el día en el que visualicen esta presentación. Este video es en la Cátedra de Inglés Técnico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca. En este video vamos a trabajar el tiempo past simple, passive voice of past simple. Los contenidos teóricos de este video se trabajan desde el libro Compendio de Recursos Sintácticos para facilitar la lectocomprensión en inglés de Pearson de Doering y otras, y a través del libro My Grammar Lab Elementary A1 A2 with Key Suitable for Self-Study, un libro que es sobre gramática, específico de gramática a un nivel elemental, editado por esos autores. Este video contiene ejemplos para las áreas de biología, química, ciencias ambientales, física, matemática, energías renovables, informática, computación y tecnología educativa. Así como lo hemos hecho en las presentaciones anteriores, comenzamos este video con una práctica de lectura que se realiza a través de la anticipación a la teoría mediante la exposición a la lectura y activación de estrategias inferenciales. Es decir, partimos de un texto y a partir de ese texto, con la activación de ciertas estrategias, además de la instrucción explícita del léxico, se trabajan la lectura, se presentan actividades prelectura, durante la lectura y después de la lectura, y a partir de ello se pretende que el estudiante o la persona que visualiza este video pueda inferir cómo se conforma la estructura verbal que se trabaja en este video, que es el past simple. Para aquellas personas que únicamente quisieran abordar la teoría, se les aconseja que se adelanten en el video hasta tanto vean una diapositiva como esta, en la que tengan como título Past Simple, Regular and Irregular Verbs, y a partir de allí se trabajará la teoría. Los demás los invitamos a que realicen estas actividades, ya que los van a orientar en la práctica de la asignatura. Les van a dar una noción básica de cómo se estructura la práctica y por ende los trabajos prácticos y los parciales. Y los exámenes finales también, por supuesto. Nada más que la extensión del texto va a ir variando de acuerdo a la instancia en la que se encuentra el alumno o la alumna y el tipo de evaluación que se está tomando. Bien, en la siguiente actividad de prelectura deben observar el título del texto que van a leer. El texto es Impact of the Scientific Revolution. ¿Cómo lo interpretas en castellano? ¿Conoces algo sobre el tema? ¿Conoces de qué se trata esa revolución o esta revolución? ¿En qué consistió esa revolución? ¿Puedes mencionar algunos científicos que hayan participado de dicha revolución? ¿Cuál fue su aporte? ¿Cuáles te parece que fueron los impactos de dicha revolución en la sociedad actual? En la siguiente actividad les proponemos determinar si las siguientes palabras tienen significados similares u opuestos. Por ejemplo, right, wrong tienen significados opuestos. Luego determinan en relación con strength y weakness, alter y change, ancient y new. Deben identificar si los significados de estas palabras son opuestos o diferentes. Opuestos o continuamos con algunas actividades de prelectura.
Observe los siguientes elementos paralingüísticos. ¿Qué sabe sobre estos personajes de la historia de la ciencia? Una las fotos con sus respectivos epígrafes. ¿Qué infiere de ellos en relación con el contenido del texto? Observe la primera imagen. ¿Puedes reconocer quién es este personaje? Observe la segunda imagen. ¿Puede identificar de quién se trata? Y observe la tercera. ¿Usted sabe de quién es esa imagen? Ahora observen los epígrafes. Este es el primer epígrafe. Isaac Newton, the work and ideas of English scientist Sir Isaac Newton were some of the most important of the scientific revolution. Many of his discoveries and theories still form the basis of our scientific view of the world. Este es el segundo epígrafe. Galileo Galilei, the 17th century Italian physicist and astronomer Galileo Galilei, pioneered the scientific revolution. In astronomy, he was the first to use the telescope in observation, and he discovered mountains and valleys on the moon. The four largest satellites of Jupiter, the faces of Venus and sunspots. In physics, he discovered the laws governing falling bodies. Galileo also stands out as a symbol of the battle against authority for the freedom of inquiry. Este es el tercer epígrafe. Francis Bacon. The writer Francis Bacon was one of the most influential thinkers at the beginning of the scientific revolution in the 17th century. He wrote on many topics including ethics, philosophy, science, law, history, and politics. He helped create a new era of modern scientific thought by developing a process called induction, in which conclusions were drawn from particular situations. The information, skills, and Este sería understanding el that tercer you have epígrafe. gained through Ahora con esta learning or información experience, deben unir las and the imágenes physical power con los and energy epígrafes. that makes someone strong. The opposite is weakness. Bien, ahí tienen las 4 definiciones. Deben unir esas definiciones con la palabra indicada. En el siguiente ejercicio deben utilizar las palabras del ejercicio anterior, es decir, knowledge, strength, approach y law, para completar estas oraciones y frases. Esas son las oraciones y frases. En esta diapositiva van a encontrar el texto. Voy a leerlo el texto completo. En el margen izquierdo van a aparecer las líneas del texto y van a encontrar algunas palabras resaltadas y algunas otras subrayadas que les voy a explicar luego qué implica ese resaltado o subrayado. Impact of the scientific revolution. The work of Galileo, Newton, Bacon, and others altered the way people thought. The world could be understood by human beings after all. It was not one big mystery hidden from us. Using experiments in mathematics, we could piece together how it works. What is more, the world seemed to follow general laws, so you could predict what would happen in different conditions. The idea of a God deciding everything according to his will began to be questioned. Some even wondered whether there was any kind of God at all. These ideas, focusing on questioning things and using reason rather than just believing what you're told or what is found in ancient books, became widespread by the end of the 17th century. This period in European history is known as the Enlightenment. The Enlightenment brought much greater change in the 18th century. If the world could be understood by reason and human beings should take responsibility for making their own laws, then the people should be able to control who rules them. The ideas of freedom, of everything being equal, and of democracy
gained in strength. All this developed out of the scientific revolution. Most importantly, it brought in modern science. Not all the ideas of Galileo, Newton, and the other scientists have proved to be right. But the point is that scientific approach allows us to test and throw out ideas that have been shown to be wrong. Once people started looking at the world in this new way, they could build on their knowledge. We are still continuing to build on that scientific knowledge today. Allí tienen el número de líneas. Bien, en relación con las palabras que tienen resaltadas. Las palabras que están en verdes son referentes contextuales, es decir, tienen que determinar a qué hacen referencia. Por ejemplo, the work of Galileo, Newton, Bacon and others. Ese others, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Pero Galileo se refiere a los científicos, se refiere a los seres humanos, ¿a qué se refiere? ¿Sí? En este caso, este others se refiere a otros científicos, es decir, la referencia es a científicos. En la segunda línea tienen beings en rojo. Es una forma ing. Deben determinar el equivalente castellano. En este caso, beings, el equivalente castellano es seres. Deben hacer lo mismo con using de la línea 4, deciding de la línea 6 y así. Con las palabras que están subrayadas como could be understood de la línea 2, deben determinar, por un lado, la clasificación, es decir, si se clasifican en present simple, past simple, future simple, passive voice, modal verb y demás, y el equivalente castellano. Por ejemplo, could be understood. Aquí se exponen algunas otras actividades durante la lectura. Seleccione los equivalentes más apropiados para los siguientes multi-word verbs del texto. Gained in, por ejemplo, ¿qué significa en castellano? Ganaron en, consiguieron en o aumentaron en. Brought in, introdujeron a, trajeron en o contrataron a. Throw out, tirar afuera, meter afuera o desechar. Y build on, empotrar en, urbanizar sobre, construir sobre. Luego, identifiquen el tipo de relación que establecen los conectores lógicos resaltados en celeste y especifiquen las ideas que vinculan. Por ejemplo, en la línea 4, el conector what is more establece una relación de adhesión o información extra entre las ideas. La idea 1, usando experimentos y la matemática, podíamos colocar las piezas juntas de cómo funciona el mundo. La idea 2 es que el mundo parecía seguir leyes generales. Aquí encontramos algunas actividades de postlectura. Primero, seleccione la opción que complete la idea según el texto. Lo que alteró la forma en que las personas pensaban fue A. Los seres humanos en general. B. El trabajo de Bacon, Galileo y Newton. O C. La idea de un Dios que decide todo según su voluntad. Lo que comenzó a extenderse a finales del siglo XVII fue A. Las ideas de enfocarse en el cuestionamiento de las cosas y en el uso de la razón. B. Creer lo que a uno le dicen. O C. Creer en lo que se encuentra en libros antiguos. El enfoque científico nos permitió A. Comprobar las ideas de democracia, libertad y de que todas las personas son iguales. B. Comprobar que todas las ideas de los científicos como Galileo y Newton son ciertas. O C. Probar y desechar ideas que se han demostrado ser incorrectas.
Aquí le pedimos Según que cada una de estas interprete el opciones, A, castellano B el o C, segundo deben párrafo. seleccionar la correcta. Comienza con The Enlightenment brought y finaliza con Gained in strength. Es decir, iniciaría con el iluminismo trajo y terminaría con aumentó en fortaleza o fuerza. Les ayudamos con esta primera y última parte. Lo demás deben descifrarlo ustedes. Luego, observen el siguiente grupo de verbos en past simple extraídos del texto y únanlos con su forma base o infinitive. Por ejemplo, el número 1, Les presento las altered, últimas actividades de postlectura. línea 1, se une con Deben la ordenar G. Los verbos Alter. del ejercicio anterior de acuerdo a si les parece que estos verbos son regulares o irregulares. Y luego contestan las siguientes preguntas. Los verbos eran altered de la línea 1, thought de la línea 2, seemed de la línea 4, began de la línea 6, wondered de la línea 7, became de la línea 9, gained de la línea 15, developed de la línea 16, brought de la línea 17 y started de la línea 20. Deben separar los que les parece que son regulares de los que son irregulares. Por ejemplo, dentro de la columna de regulares está altered y de los irregulares está thought. Ahora determinen, ¿con qué terminación se forman los verbos regulares? ¿En cuál columna se consignan los irregulares en la lista de verbos irregulares de tu diccionario o bibliografía de consulta? Es decir, en sus diccionarios debe figurar una lista de verbos irregulares. Si no, deberían tener alguna obtenida de alguna bibliografía extra, como la que solemos adjuntarles a ustedes. En ese listado, estos verbos que han consignado como irregulares, ¿en cuál columna aparecen? ¿Aparecen en la primera, en la segunda o en la tercera columna? ¿Cómo interpretarías al castellano estas formas verbales? Y la última, Ahora sí, ¿para qué te vamos a parece que se abordar utiliza este tiempo de verbo? La temática de past simple, su forma afirmativa, comenzamos con la forma afirmativa, para los verbos regulares e irregulares. en esta diapositiva vamos a observar el caso de past simple de los verbos regulares de forma afirmativa. Esto es una introducción. La gran mayoría de los verbos para formar el past simple agregan el sufijo ed. Por ejemplo, alter, altered, develop, developed, gain, gained, seem, seemed, wonder, wondered, start, started. Son los verbos que aparecían en el texto. Fíjense que todos agregan ed. La forma del verbo se mantiene igual para distintos sujetos. Es decir, decimos I worked yesterday, you worked yesterday, he worked yesterday, she worked yesterday, it worked yesterday, we worked yesterday, you worked yesterday, they worked yesterday. Fíjense que no importa cuál sujeto esté actuando en la oración, la forma del verbo va a ser la misma. Si no hay varianza, la forma del verbo de acuerdo al sujeto. En castellano, esta forma verbal se puede interpretar de dos maneras. Ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, he worked yesterday sería interpretado desde el pretérito indefinido, sería él trabajó ayer. Y desde el pretérito imperfecto, él trabajaba ayer. Cualquiera de las dos equivalencias que ustedes provean en las prácticas, trabajos prácticos y parciales va a estar bien, ya sea que sea mediante el pretérito indefinido o el imperfecto. I discovered an idea, yo descubrí una idea, o yo descubría una idea. Si depende si se interpreta por el indefinido o el imperfecto. They explained the theory, ellos o ellas explicaron la teoría. Serían en la forma en indefinido y en el imperfecto sería ellos o ellas explicaban la teoría. Cualquiera de las dos formas, ya sea que ustedes interpreten por el indefinido
o por el imperfecto se les va a dar como válidas. Bien, existen una serie de reglas ortográficas de los verbos regulares que se utilizan tanto en past simple como en past participle. La mayoría de los verbos agregan ed, por ejemplo, watch, watched, finish, finished. Ahora, los verbos que terminan en e, en la letra e, y adhieren de, por ejemplo, die, died, live, lived, like, liked. Fíjense que tanto die como live como like terminan en e. Los verbos que terminan en consonante más y reemplazan la y por ied. Por ejemplo, carry, carried, study, studied, identify, identified. Por supuesto, cuando se los busca en el diccionario hay que buscarlos con esa y. ¿Sí? No con la terminación ied. Los verbos que terminan en vocal más y agregan ed. Por ejemplo, enjoy, enjoyed, play, played. Los verbos que terminan en una vocal acentuada y una consonante, excepto esas letras que se ven ahí, duplican la consonante y adhieren ed. Por ejemplo, plan, planned, rob, robbed, stop, stopped. Fíjense que hay una doble consonante en la forma de. Bien, dentro de los verbos irregulares, en el past simple, vamos a ver aquí una introducción. Algunos verbos son irregulares, es decir, que no forman el past simple con de, ed o ied. Por ejemplo, go, el pasado go es went, the hit es hit, the make es made, the leave left, have had, put put, say said, take took, see saw, win won. La forma del verbo tampoco varía para distintos sujetos. Por ejemplo, yo digo I took an initiative, or you took an initiative, or she took an initiative, or they took an initiative. I made a discovery, she made a discovery, or we made a discovery. You won an award, it won an award, or they won an award. Si la forma del verbo es la misma. She took the initiative sería ella tomó la iniciativa, o ella tomaba la iniciativa. I made a discovery, yo hice un descubrimiento, o yo hacía un descubrimiento. They won an award, ellos ganaron un premio, o ellos ganaban un premio. Bien, veamos algunos usos para el past simple. Se utiliza para hablar sobre una acción finalizada en el pasado. Por ejemplo, Descartes developed the Cartesian coordinate system. Descartes desarrolló el sistema de coordenadas cartesianas. Darwin saw how animals were very similar from one island to the next, yet slightly different. Darwin vio cómo los animales eran muy similares de una isla a la próxima, pero aún así ligeramente diferentes. También puede referirse a una acción repetida en el pasado. Por ejemplo, the 1945 ENIAC computer used about 18,000 valves. La computadora ENIAC usaba cerca de 18.000 válvulas. Used, usaba, saw, vio, developed, desarrolló. En developed, fíjense cómo es una única acción finalizada en el pasado. Saw, también. En cambio, the ENIAC computer used about 18,000 valves, que usaba una acción que era repetida. No lo usó una única vez. Se repitió la acción. Ahora a veces se usan esas expresiones de tiempo. Eso es una forma de poder identificar
que se estaba hablando en el pasado, ¿sí? Como ayer, el año pasado, en 1985, o 2 meses atrás. Bien, a partir de ahora vamos a trabajar con la forma negativa e interrogativa. Las negaciones se forman con el auxiliar did más not, o en su reemplazo didn't, que es la forma contraída, más la forma base del verbo. Did no tiene significado, solo es portador de tiempo. Por ejemplo, Descartes developed the Cartesian coordinate system. Descartes desarrolló el sistema de coordenadas cartesianas. Descartes did not develop the Cartesian coordinate system. Sería Descartes no desarrolló el sistema de coordenadas cartesianas. Euclid wrote the elements. Euclides escribió los elementos. Euclid did not write the elements. Euclides no escribió los elementos. Pueden ver cómo en la forma negativa se agrega did not o didn't y el verbo va en su forma base. Didn't develop sería no desarrolló. Did not write sería no escribió. Esto es igual para verbos regulares o irregulares. Ahora vamos a observar algunos ejemplos disciplinares. Por ejemplo, para matemática y física. An important development in algebra in the 16th century was the introduction of symbols for the unknown and for algebraic powers and operations. Un importante desarrollo en el álgebra del siglo XVI fue la introducción de símbolos para las incógnitas y para potencias y operaciones algebraicas. Ancient Egyptian algebra dealt mainly with linear equations, while the Babylonians found these equations too elementary and developed mathematics to a higher level than the Egyptians. El álgebra egipcia antigua trataba principalmente con ecuaciones lineales, mientras que los babilonios encontraban estas ecuaciones demasiado elementales y desarrollaron matemáticas a un nivel mayor que las de los egipcios. The first type of equation we tried to solve was one that included only one step of addition. El primer tipo de ecuación que intentamos resolver fue una que incluía un solo paso de adición. Fíjense, was, fue, dealt, trataba, found, encontraban, developed, desarrollaron. Tried, intentamos, was, fue, e included, incluía. Fíjense que estos ejemplos no solo están conjugados, sino que pueden optar por la forma del indefinido o por el imperfecto. Cualquiera de los dos va a estar bien. Ahora veamos algunos ejemplos para física, química, ciencias ambientales, energías renovables.
Dalton characterized elements according to their atomic weight. Dalton caracterizó los elementos de acuerdo con sus pesos atómicos. Lavoisier perhaps did more than anyone else to establish chemistry as a quantitative science. Lavoisier quizás hizo más de lo que cualquier otro para establecer la química como una ciencia cuantitativa. Single-celled microorganisms were the first forms of life to develop on Earth approximately 3 to 4 billion years ago. Microorganismos de una sola célula fueron las primeras formas de vida en desarrollar en la Tierra, hace aproximadamente 3 a 4 billones de años. Characterized sería caracterizó, did sería hizo, were fueron. Seguimos con más ejemplos para informática, computación y tecnología educativa. Laptop computers began to be called notebooks when they reached a small size in the 1990s, but they did not have any special note-taking ability. Las computadoras portátiles comenzaron a llamarse notebooks cuando alcanzaron un tamaño pequeño en 1990, pero no tenían ninguna habilidad especial de toma de notas. Users controlled the screen cursor using a mouse. Los usuarios controlaban el cursor de la pantalla usando un mouse. Until the mid-1960s, digital computers were powerful, physically large and expensive. Hasta mediados de 1960, las computadoras digitales fueron potentes, físicamente grandes y costosas. The early 1970s saw the birth of the microcomputer. El principio de la década de 1970 vio el nacimiento de la microcomputadora. Fíjense, began, comenzaron, reached, alcanzaron, did not have, no tenían, controlled, controlaban, were, fueron, saw, vio. Pueden interpretar estas formas verbales tanto por el imperfecto como el indefinido. Y estas formas deben ir conjugadas. Finalmente, vamos a exponer sobre passive voice of past simple. Electrolysis was first investigated by Michael Faraday. La electrólisis se investigó primero por Michael Faraday. Some of the properties of magnets were known from very early times. Algunas de las propiedades de los imanes se conocieron desde tiempos muy tempranos o muy ancestrales. The profound significance of Mendel's work was not recognized until the turn of the 20th century. La significación profunda del trabajo Mendel no se reconoció hasta el cambio del siglo XX. The importance of natural selection as a cause of evolution was accepted into other branches of biology. La importancia de la selección natural como una causa de la evolución se aceptó en otras ramas de la biología. Was not recognized sería no se reconoció, was accepted se aceptó, were known se conocieron, was investigated se investigó. Estos serían los ejemplos de passive voice de past simple, en este caso para las áreas de biología, química, energías renovables, física también. Bien, veamos más ejemplos de passive voice o past simple, esta vez para computación informática, tecnología educativa. The laptop computer was invented by Adam Osborne in 1981. La computadora portátil fue inventada por Adam Osborne en 1981. The first inkjet printers were designed in 1976. Las primeras impresoras a chorro de tinta se diseñaron en 1976. The speed of early printers was measured in units of characters per second. La velocidad de las primeras impresoras se medía en unidades de caracteres por segundo.
The memory of the first computers was made of a kind of grid of fine vertical and horizontal wires. La memoria de las primeras computadoras se hizo de un tipo de cuadro de cables finos, verticales y horizontales. Was invented, fue inventada, were designed, se diseñaron, was measured, se medía, was made, se hizo. Fíjense cómo estas formas de passive voice, en castellano, nosotros preferimos interpretarlas utilizando el se impersonal en la mayoría de los casos. En la primera, suena más natural decir fue inventada que decir se inventó. Finalmente, vamos a observar unos ejemplos para matemática, física, y luego observaremos la estructura, cómo está estructurada esta passive voice. The first groups that were studied extensively were finite groups. Los primeros grupos que se estudiaron extensivamente fueron los grupos infinitos. The algorithm was probably not discovered by Euclid, who compiled results from earlier mathematicians in his Elements. El algoritmo probablemente no se descubrió por Euclides, quien compiló resultados de matemáticos anteriores en sus elementos. The original Greek alphabet consisted of 25 letters and was written from the left to the right. El alfabeto griego original consistía de 27 letras y se escribió de izquierda a derecha o de izquierda a derecha. Fíjense, were studied, se estudiaron, was not discovered, no se descubrió, was written, se escribió. Entonces, ¿cómo está formada esta estructura? Está formada por el verbo to be en su forma en pasado, was o were, más el participio pasado del verbo principal. Algunos de esos participios pasados son verbos regulares, como discovered o studied, terminados en D o ED, y otros casos contienen verbos irregulares, como written, cuyo infinitivo es write, que significa escribir. Bien, este es el fin de esta presentación. Esperamos que haya sido de su agrado y que les haya ayudado a comprender en la temática de Past Simple más fácilmente, que les permita leer y comprender textos que tengan esta forma verbal más fácilmente. Hasta luego.